Muy bien, precisamente nuestro invitado, el doctor Antonio Quispe, a quien le damos la bienvenida nuevamente juntos para hablar ahora sí de la vacuna, exclusivamente. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido. Lo que nos sorprende, más allá de la buena noticia de saber que ya tenemos este primer lote del millón, es que aproximadamente un 48% de peruanos haya señalado que no quisiera vacunarse. ¿Cuál es la razón, doctor, y por qué mucha gente no le atribuye confiabilidad a la vacuna de Sinopharm? Pero es por el miedo natural a lo desconocido, ¿no? La gran mayoría de personas en el Perú no ha escuchado de qué cosa es la vacuna, cuáles son los beneficios de la misma, y está contaminada primariamente por este movimiento activista antivacunas que nos llena de información basura, como que la vacuna viene con un chip para controlarte, que te va a salir un tercer ojo, un tercer brazo, y cuantas sandeces les ocurren, ¿no? Entonces es importantísimo de que, a propósito de la llegada de las vacunas, la sociedad científica, el gobierno, los médicos, los profesionales de la salud en general, salgamos a comunicar a la población sobre los beneficios, que son básicamente tres. Lo primero, que es una vacuna diseñada específicamente para salvar vidas. Es altamente eficaz y segura, y no solamente es altamente eficaz y segura, sino que el Perú es un campeón en vacunación con este tipo de vacunas que no requieren ultracongeladores, que el Perú tiene uno de los sistemas de vacunación más laureados de Latinoamérica, y que para nosotros este tipo de vacunas no representa gran reto para distribuirla, porque las hemos venido distribuyendo en récords de cobertura de 80% en todas las regiones del Perú. Entonces, el gobierno ha hecho su parte, ha conseguido la mayor cantidad de vacunas que ha podido, van a llegar a cuentagotas todavía, han llegado 300.000 para vacunar a 150.000 profesionales de la salud, pero el efecto multiplicador de esto es que ya no vamos a perder intensivistas, ya no vamos a perder profesionales de salud que trabajan en cada una de las unidades de cuidados intensivos sacándose la mugre, salvando vidas. Ya no vamos a perder a la gente que trabaja en las diferentes áreas COVID. Y conforme vayan llegando más vacunas, vamos a poder proteger al resto del personal de la salud, para los policías y militares. Así es. Y mira cómo hemos Y están en la una primera lotería. línea, ¿no, doctor? Este lote está destinado, lo han dicho las autoridades, con justicia y con sapiencia, a quienes están en la primera línea. Por ejemplo, a los médicos de UCI, ¿no? Los intensivistas, a los anestesiólogos, en fin, doctor, entre dosis y dosis, porque sabemos que hay un periodo de 21 días, ¿verdad? Se puede contagiar, o sea que aquí no hay que bajar la guardia. ¿Qué nos dice de ese punto? Que es importantísimo que entiendan de que, si bien es cierto, los estudios están en camino, a la fecha no se tiene evidencia de que este tipo de vacunas prevenga la infección. Te va a prevenir de que te dé la enfermedad severa, que te muera. a una gran mayoría, le va a prevenir a la oportunidad que entren a UCI, pero más importante, a la gran mayoría, casi la totalidad, va a prevenir de que se muera. Pero ahí es importante rescatar dos cosas. Uno, que no es 100% eficaz. Entonces, los antivacunas van a usar el morbo de que se registre la primera muerte de una persona vacunada para decir, ¡ves, ya vieron, teníamos razón, la vacuna te mata! Pues lo que no te van a contar es que todos los que están vacunados van a seguir muriendo, y no están vacunados van a seguir muriendo en conteos acelerados. Y hasta que no todos nos vacunemos y lleguemos a ese famoso 90%, que es cuando se alcanza la inmunidad de rebaño con estas variantes que son súper contagiosas, la gente va a seguir muriendo. Claro. Ahora, doctor, para ir a los detalles un poco para entender el tema de la vacuna, ¿no? Le decía que hay un periodo entre vacuna y vacuna de 21 días, han señalado 21 días me parece, para tener la segunda dosis. Recién con la segunda dosis es que está la persona inmunizada, ¿no? Como usted muy bien dice, lo que vas a evitar es morirte. Puede ser que te dé en un término leve, pero no vas a llegar a UCI, por ejemplo. Exacto, ¿no? O sea, hay que entender de que las vacunas, cuando se evalúan en estos ensayos de fase 3, ya pasaron por la fase en animales, la fase 1, la fase 2 y la fase 3, que es la más importante. Lo que te reporta son diferentes variables del desenlace, ¿no? Hay la variable del desenlace que aparezcan síntomas, hay la variable del desenlace que te dé las formas severas de la enfermedad, y el más importante es la variable del desenlace de que te mueras. Entonces, la vacuna tiene diferentes eficacias para cada uno de estos desenlaces, pero el más importante, que es evitar que te mueras, es altamente eficaz y altamente segura. Entonces, vamos a tener ese efecto multiplicador maravilloso de que
Ahora se nos muere un intensivista, se nos muere el capitán de un equipo que comanda un emergenciólogo, un neumólogo, un anestesiólogo para multiplicarse eso. Ya, y trabaja en doctor. doble turno, no trabaja en un turno, trabaja en dos. Entonces le vamos a salvar la vida a él y a todo el personal que trabaja con ellos. Por eso es que ellos están en el empadronamiento, en la primera línea de precisamente recibir la vacuna. Doctor, luego de haber recibido la segunda dosis, ¿en sí la vacuna hace efecto en mi organismo de inmunizarme después de cuánto tiempo? Es casi inmediato, ¿no? O sea, tú completas la segunda dosis y inmediatamente tu cuerpo empieza a producir anticuerpos como si fuera una enfermedad ficticia, ¿no? Sin tener los síntomas de la enfermedad. Entonces hay que entender cómo funcionan las vacunas, ¿no? Y esta vacuna de Sinopharm no usa una tecnología ultra avanzada como la ARN mensajero. Esta es una vacuna hecha a la antigua, ¿no? Y por ser a la antigua es precisamente por lo cual es más eficaz y más segura contra todas las variantes. Entonces, ¿qué pasa? Pasa la contradicción, ¿no? Si tú usas una tecnología como ARN mensajero, estás apuntando microscópicamente a un solo target y si ese target muta, deja de ser eficaz. Pero si usas una tecnología antigua, como esa tecnología que usaba para la vacuna de Sinopharm, estás metiendo casi todo el virus y produces una respuesta inmunológica mucho más potente. Entonces, no solamente te va a proteger contra la variante que conocemos, sino probablemente contra las demás variantes, lo cual es una excelente noticia. Claro, no recordemos solo que eso, tenemos sino que la variante británica, la variante brasileña, se habló en la selva de nuestro país de Manaos probablemente, y seguramente se estarán desarrollando. ¿Considera usted alguna variante propia en nuestro país, de la cual, por supuesto, esta vacuna también nos inmuniza, doctor? que ya están reportadas, ¿no? En Perú, el doctor Tsukayama ha reportado 4 variantes nativas, ¿no? Que no sabemos cuál es la epidemiología molecular porque no hay estudios que han permitido hacer el seguimiento a estos pacientes. Igual, en verdad, el Perú no tiene un sistema de vigilancia genómica que nos permita muestrear 1000 pacientes por secuenciación todos los días. Y hasta que no lleguemos a ese punto, no tengo la más mínima idea de cuántas variantes están circulando ni cómo va predominando la variante más fuerte, ¿no? En este caso, sabemos que la variante inglesa, que es 70% más contagiosa, 30% más letal, produce enfermedad más severa, deja más secuelas, no se compara con la brasileña, que aumenta las tasas de reinfección. Y ninguna de estas dos se compara siquiera con la sudafricana, que es peor, porque esa variante se esconde el sistema inmune y no permite al cuerpo controlar la infección, porque es menos inmunogénica y la gente se muere más y más rápido. Quiero preguntarle algo, doctor. Tarde o temprano va a llegar al Perú, ¿no? Lamentablemente, si es que por lo menos llega y nos comportamos adecuadamente, pues haremos mejor respuesta, ¿no es cierto?, a esas variantes nuevas. Ese 48% que le planteaba al principio que decide o que no desearía vacunarse, ¿es por qué? ¿Por la procedencia de la vacuna, porque no creen en la vacuna? Y sobre todo, ¿cómo repercutiría en aquellos que sí desean ponerse la vacuna? O sea, ¿estarían en riesgo igual? No, lo que pasa es que hay que entender a esta gente, ¿no? O sea, son peruanos como tú, como yo, que lo que tienen es miedo. Y el miedo se combate con información. Por eso es que nos ven a nosotros salir a los medios a comunicar información, porque la buena información salva vidas. Entonces hay que explicarle con lujo de detalles, uno, de que esta vacuna no es que se haya desarrollado en el extranjero, la han validado en Perú, con la participación de 12.000 voluntarios peruanos. O sea, 12.000 peruanos se han expuesto a esta vacuna y sabemos de que en Perú funciona lindo, salva la vida y las curvas de mortalidad de la gente sin vacuna son así y las curvas de mortalidad con la gente vacunada es así, plana, replana. O sea, la gran mayoría va a sobrevivir gracias a la vacuna. Entonces, los antivacunas que te venden el cuentazo de que la vacuna no sirve porque es hecha en China y tú sabes que lo que China es malo. Oye, no fastidies, el 90 y pico % de los electrodomésticos que tienes en tu casa son chinos. Tu iPhone, tu Nokia, todo es chino, entonces no te vendas ese cuentazo. Aquí es importante que usted nos diga y nos confirme la situación de por qué, digamos, tenemos que confiar en el tema de vacunación. El tema de vacunación peruana, además, es bastante bueno. Quiero hacerle una pregunta que puede ser un poco necia para muchos, pero si una persona está en UCI y es vacunada, disculpe usted la pregunta tan cruda, porque puede ser incluso herir susceptibilidades. Una persona en cuidados intensivos es vacunada, ¿es posible que sea reversible su estado de salud? No, lo que pasa es que el que está en la UCI ya está en la fase terminal de la enfermedad, ¿no? O sea, ahí el objetivo es evitar de que se mueran y mira cómo somos cuánto hemos aprendido gracias a la ciencia, ¿no? Cuando empezó la primera ola se morían el 100% de los pacientes en UCI. Y ahí hemos aprendido a pronarlos, a darles corticoides, a ponerle ventilación mecánica, bajó a 50. Ahora hemos aprendido de cómo evitar que llegue a ventilación mecánica, que es con estos
sistemas de oxigenoterapia de alto flujo, que con eso evitas que lleguen a las UCI y salvas mayor cantidad de vidas. Y ahora la mortalidad de las UCI está por debajo del 20%, es 13, 12%. Bueno, Pero mira cómo es, nuestro propio éxito nos pasa factura porque ahora las tasas de ocupación de UCI son más largas. Bueno, es que la variante también es sumamente rápida, ¿no? Nos han señalado que estas variantes nuevas son más rápidas, más contagiosas y ese es el peligro. ¿Qué pasa con aquella persona, doctor, que ha tenido COVID-19 o con la cepa clásica o que ya lo tuvo simplemente? ¿Puede reinfectarse luego de recibir esta vacuna? Sí, y mira cómo es, y es importantísimo que todos lo entiendan. Aquel que ya tuvo COVID ahora está en peores circunstancias que aquel que no lo ha tenido, porque con las nuevas variantes una reinfección puede ser más severa, más mortal, trágicamente produce mayor cantidad de secuelas. Entonces el que tuvo COVID ahora tiene que protegerse muchísimo más que el que nunca lo ha tenido. Y el que no lo ha tenido y ninguno de los dos, todos tienen que entender que si tú te infectas hoy en día, entras en esta ruleta rusa macabra de que 1 de cada 20 van a Entonces es un sí o sí a hospitalización. vacunarse esa persona, doctor, es un sí o sí a vacunarse si alguna persona ya ha tenido la COVID-19, más que nunca tendría que entrar en el empadronamiento para la vacunación, sí o sí. No hay ningún esquema de vacunación en el mundo que te excluya a los que han tenido COVID. Ninguno. Y todos tienen que entender de que para llegar a la inmunidad de rebaño, el 90% de la población tiene que vacunarse. Sí, pero eso será en el Perú ¿hacia cuándo? ¿Septiembre, octubre? ¿Qué podemos esperar? Empezar, tenemos que tener suficientes vacunas para vacunar al 90%, las cuales no las tenemos. Si tú sumas todos los contratos, todavía no llegamos a los 66 millones de vacunas. Entonces el gobierno va a terminar a hacer su trabajo, que es cerrar los contratos con Pfizer, con Sputnik, con quien sea, porque estamos ahí peleándonos en el mercado por comprar la mayor cantidad de vacunas. Y tenemos posible. un cambio de mando para colmo, ¿no? O sea, tenemos dos gobiernos en este año, digamos, ¿no? Hay que entender de que las vacunas salvan vidas y mientras más pronto nos vacunemos todos, mejor. Entonces, los antivacunas van a jugar su partido y todo el resto del Perú va a jugar el partido más importante, que es luchar contra ellos y vacunar a la mayor cantidad de la población. Así es. Bueno, doctor Quispe, gracias. Bueno, la receta sigue siendo la misma, ¿no? Mantener al máximo quizá en este momento, no porque hayan entrado las vacunas, vamos a descuidarnos. Las palabras finales. Autocuidado. Es importantísimo que todos entiendan que el 95% de los casos son leves. No necesitas ninguna terapia porque no hay ninguna terapia que te cure o te proteja del COVID. Entonces, entra y descárgate esta hoja de monitoreo que hemos compartido para que veas cómo tu enfermedad empieza y por más que te mueras de miedo, no caigas en pánico porque los síntomas y signos van a desaparecer. Y esto demora, te asusta mucho, pero esa constancia que tus signos empiezan a desaparecer, que tus síntomas empiezan a desaparecer y que tu saturación de oxígeno no baja por debajo del 93, significa que estás en ese 95% de personas que no van a manifestar una enfermedad moderada o severa. Muy bien, si doctor. presentas un signo de alarma, busca un médico, busca atención médica para que ellos te aconsejan cómo salvarte la vida. Doctor Antonio Quispe, siempre gracias por esta comunicación con Edición Mediodía TV Perú Noticias y estas reflexiones, ¿no? En relación, además, recordemos, amigos, a la vacuna de Sinopharm. Ya está en nuestro país el primer lote, ahora continuar con el plan de vacunación nacional y precisamente